Cuarto año, bienvenidos a un nuevo video. El tema a tratar hoy es totalitarismos. Como bien pueden observar, les voy a contar sobre Stalin, Hitler y Mussolini. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un régimen totalitario? Un régimen totalitario es cuando una persona o un partido político tiene el poder. ¿Para qué utiliza este poder? Para impedir la intervención de otras fuerzas políticas o actores políticos, controlando todos los aspectos de la vida del Estado. Primer régimen totalitario a trabajar es el soviético, ¿sí? Que está a cargo de Joseph Stalin, de origen georgiano. Gobernó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas desde 1929 hasta 1953, ¿sí? Año en que fallece. Stalin se disputaba el poder con Trotsky, ¿sí? Este último era apoyado por Lenin. Sabía Lenin que Stalin era un ser muy despiadado, entonces él lo había nombrado como su sucesor. Pero Stalin, al tener un alto cargo dentro del buró soviético, fue acomodando a las personas de su confianza en puestos claves del gobierno. Para cuando llegara el momento de decidir quién sería el sucesor de Lenin, estas personas lo elegirían a él antes que a Trotsky, quien finalmente se tuvo que exiliar. El sistema político. El sistema político es más que nada la figura de Stalin, ¿sí? Todo pasa por sus manos. El Partido Comunista dependía de él, así que manejaba a su antojo la política interna de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tal es el caso que llegó a tener los tres poderes del Estado: el poder ejecutivo, el legislativo y judicial. El sistema económico que tenía la Unión Soviética era básicamente que todo pasaba por el Estado, ¿sí? El Estado planifica la economía, no había propiedad privada y las empresas pasaron a ser titularidad pública. Además de que las tierras, los bancos y los servicios eran estatales, ¿sí? Stalin utilizaba los medios de comunicación para que no existiera una oposición crítica a su gobierno. Entonces abusaba de su autoridad clausurando periódicos o mandando a matar a quien consideraba traidor a su régimen. No solo controlaba la prensa escrita, sino que también utilizaba la propaganda construyendo un verdadero culto al líder. Se fue considerando a Stalin como el padre de la patria, el padre de la nación soviética, estando a la altura de Lenin. Les hago un spoiler: la Unión Soviética participa de la Segunda Guerra Mundial. Esta victoria fue aprovechada por Stalin para hacer publicidad a su régimen, además de que le permitió ganar influencia en países que le eran limítrofes en Europa del Este. Segundo régimen totalitario es el totalitarismo alemán. Hitler, nacido en Austria, intentó llegar al poder por medio de un golpe de Estado que se llamó Putsch de Múnich en 1923. Fracasó y es condenado a prisión por este hecho. En prisión, él escribe Mein Kampf, que es mi lucha, donde detalla paso por paso lo que iba a hacer si llegaba al poder. Es nombrado canciller en 1933 por el presidente Hindenburg. A partir de allí, terminó de construir su aparato político e implantó una dictadura de partido único. Se reprimió a la oposición y, al igual que el Stalin, utilizó la propaganda para endiosar su figura. Utilizó el terror y la violencia en las calles. Los seguidores nazis atacaban a quien no compartía sus ideales. Cabe destacar que Hitler salió segundo en las elecciones presidenciales de 1932, con más de 11 millones de votos. En ese año también se registraron elecciones parlamentarias, donde el Partido Nacional Socialista triunfó, lo que llevó a que el presidente Hindenburg integre como canciller a Hitler en el gobierno. Una vez en el poder, el Estado era él. No podía existir un régimen nazi sin la figura de Hitler. Todos le debían obediencia al Führer, título que tomó para que lo llamen de esa manera. Rechaza la democracia e instaura el Tercer Reich, rememorando la vieja gloria del imperio alemán, ¿sí? Sostuvo ideas racistas. La raza aria era la mejor de todas. Entonces se conoce el plan de solución final, ¿sí? No hay algo oficial, sino que es un ataque sistemático a la religión judía. Se proclamaron leyes antisemitas, se identificó y se marcó a los judíos en las calles, en las tiendas, se construyeron guetos, que eran barrios privados para los judíos, y sobre todo se los asesinaba o se los mandaba a los campos de concentración. Alemania también participa de la Segunda Guerra Mundial junto a Italia y Austria. Iba ganando la guerra, pero en el ingreso
de Estados Unidos se dio un vuelco importante en el asunto. Terminó siendo derrotada Alemania y Hitler decide quitarse la vida en su búnker. Para finalizar, vamos con el totalitarismo italiano. A cargo de Benito Mussolini, llega en poder en 1922, habiendo participado previamente de política. Su participación no fue muy popular. Esto hizo que sus opciones se vieran un poco limitadas y su única forma de llegar al poder era por medio de un golpe de Estado que se da en octubre de 1922. La larga marcha sobre Roma fue el puntapié inicial para que Mussolini llegara al poder de Italia. El rey tuvo que nombrar primer ministro Mussolini por la presión que ejercían los fascistas. El fascismo utilizaba la represión para controlar a la sociedad, a los opositores y a sus propios seguidores. Lo que se quería evitar era que intentaran un golpe de Estado contra Mussolini. Siempre elegía gente de su confianza para ocupar puestos claves en el Estado fascista, ¿sí? Y lo que deseaba siempre Mussolini era regresar a la vieja gloria del Imperio Romano. Por eso utiliza muchos símbolos patrios. Controlaba los medios de comunicación y sobre todo desconocía de los derechos de los habitantes, ¿sí? Se militarizó a los seguidores para que impongan el terror en las calles y se valió de la publicidad para seguir gobernando Italia. Italia participa de la Segunda Guerra Mundial, pero no es un ejército muy poderoso. Integra la alianza con Alemania y con Japón. Es derrotado y el duque es capturado en un pueblo al norte de Italia y es fusilado por un grupo de partisanos antifascistas. Aquí vemos un collage de las imágenes de Mussolini. Esto ha sido todo, espero que les guste el video y sobre todo que entiendan la explicación. Sean felices y les mando un saludo.